Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir a esta conferencia sobre el proceso de fabricación de chocolate que va a impartir Vicente Clemente, que viene de Chocolate El Valor. Entonces, os dará la charla y después pues habrá un tiempo para responder dudas y preguntas. Entonces, nada, gracias a todos y también daré las gracias a Vicente por haber venido. Bueno, pues muchas gracias. Como habéis visto, mi nombre es Vicente Clemente Carrasco, soy químico, estudié en Madrid y en el año 74 me vine para Alicante con una oferta de trabajo en una fábrica de chocolate que había en Alicante que se llamaba Samaggi, Santiago Mayor Linares, y desde entonces he estado trabajando en este sector. Estuve en esta fábrica, después esta fábrica cerró, monté con unos socios otra fábrica aquí en Alicante que fue Chocolates Provi y luego ya me incorporé en Valor con los que había estado colaborando desde el año 75 también. Aparte de mis estudios en química, que la especialidad que hice fue bioquímica, después, pues, por motivos de mi trabajo, pues he estudiado bromatología, aceites y grasas en Sevilla, en fin, una serie de complemento a la formación básica que fue mis estudios en química, pero que me ha servido de una manera increíble para poder desarrollar mi trabajo. Lo digo porque como veo mucha gente joven, que me imagino que estáis estudiando, aunque parezca que lo que se estudia no tiene una aplicación práctica, yo espero demostraros ahora a lo largo de la charla que la tiene, y lo vais a ver, y además utilísimo. Y como ha dicho Juan Carlos, yo os voy a contar aquí un poco lo que es la industria del chocolate, empezando por el cacao y acabando por la tableta ya fabricada, pero me gusta que luego las dudas que se generen o que se creen o las cosas que no se entiendan bien, me las preguntéis porque intentaré aclarároslas a todos, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a ver si todo funciona bien. Esto ya está. Y vamos a empezar. Tenemos, como para todos los alimentos, reglamentaciones que nos definen cómo tienen que ser y cómo tienen que estar hechos estos alimentos. Yo me he traído la que está en vigor todavía, aunque es del 2003, y en concreto he cogido el párrafo que dice que el chocolate es el producto obtenido a partir de productos de cacao y azúcares que, y ahí ya lo dejo, productos que tiene que obtenerse a partir de cacao. El cacao es, digámoslo así, la materia fundamental en el chocolate. El cacao es un fruto, que es un fruto con unas características que os voy a describir ahora. Es un fruto tropical, es un fruto que se conoce cuando se conoce el continente americano, que es donde se encuentra. Y lo primero que hay que hacer, a ver si yo consigo, aquí, hay que ver que si estamos hablando de un fruto tropical, como os he dicho, este fruto solo puede ser cultivado cerca del Ecuador, 10 grados hacia arriba o 10 grados hacia abajo, fundamentalmente, vamos, más o menos donde están colocados los trópicos. Aquí está el globo terráqueo desarrollado, pero ya veis que se marcan muy claramente las líneas donde se encuentra el fruto de cacao. Cuando se descubre el continente americano, una de las cosas que llama la atención es que hay una serie de alimentos, en concreto el cacao, que los nativos los consumen, pero muy jerárquicamente. Es decir, solo lo consume la gente poderosa o
la gente guerrera. Esto llama la atención especialmente a uno de los conquistadores, que es Hernán Cortés, y a pesar de que hasta Colón había traído ya muestras de cacao aquí a Europa en los viajes que hizo, pues no se había llamado la atención sobre este fruto, y es Hernán Cortés el que dice que es el fruto que están consumiendo los nativos que guerrean y que solamente tomando unos granitos que llevan en una bolsa, pues que claro que están siempre activos, que son gente que no para, que no duerme, que no descansa y siempre están dispuestos a luchar. Por lo tanto, algo tiene que tener esto, ¿no? Claro, cuando esto se prueba aquí en Europa, el sabor que tiene el cacao es un sabor amargo y astringente. No resulta agradable, pues desconcierta un poco. Pero claro, lo que sí que se dan cuenta es que una vez que has tomado este fruto, al tiempo, el sabor que te queda en boca es muy agradable y la sensación es buena y bueno, pues sí que es un alimento que, por decirlo de alguna manera, estimula. Muy bien, pues eso viene porque el cacao es un fruto que contiene más de la mitad en peso de materia grasa que yo voy a llamar manteca de cacao. Contiene más de un 1% de un alcaloide que se llama teobromina, que, pues para que lo entendáis, es como otros muchos alcaloides que se conocen en la vida normal, como es la cafeína del café, como es la nicotina del tabaco, la teína del té, incluso la cocaína de la coca. Lo que pasa es que cada uno interacciona con nuestros centros nerviosos de forma diferente. Así como la nicotina del tabaco, para los que son fumadores, y todos lo conoceréis, en el momento que se han dado 2 caladas del cigarro, ya uno se encuentra de maravilla y dice, ¡ay, qué bien, qué gusto! Es decir, hay una interacción inmediata. La cafeína tarda un poco más, uno se despierta así por la mañana un poco dormido, se toma el café y al tiempo, 10, 15, 20 minutos, ya se va notando más espabilado. La teobromina actúa a mucho más largo plazo, a horas. No es un estimulante que te lo tomes y ¡hala! Ya está, qué bien, qué gusto, qué bien que me encuentro. No, es muy agradable porque se toma con un producto que es el chocolate, que es muy agradable de comer, que ahora os explicaré muchas de las razones por las que lo es, pero no es de esa acción tan inmediata. La prueba de ello es que cuando por la noche mucha gente después de cenar se toma unos trocitos de chocolate, si fuera un producto estimulante, no dormiría y uno duerme plácidamente. En cambio, si toma un exceso de café o un exceso de refrescos que contienen cafeína o cosas así, pues luego cuesta un poco más el dormir. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver por qué le llamamos cacao, que era la acepción que se percibió de los nativos cuando lo describían, y por qué el nombre de Theobroma cacao, que es la clasificación botánica que da Linneo. Como el alimento lo describían los nativos como el alimento de los dioses, pues nos vamos al griego y alimento broma, dioses Theo. Entonces, pues Theobroma. ¿Y cómo le sonaba que lo pronunciaban los nativos? Cacao, o cocó, o cocú, o cacá, o cacao. Pues cacao. Theobroma, cacao. El alcaloide, teobromina, como la nicotina que os decía, como la cafeína. Bueno, ya os digo que es un árbol que tiene unas características muy particulares. Solo crece, como podéis ver aquí en este esquema, en zonas tropicales. En un principio se encuentra en el continente americano, pero después se extiende, como veis, a toda la zona tropical del globo terráqueo. En el continente americano, el cacao que se encuentra es el original, el que se llama el criollo. Cada tipo de cacao tiene un nombre y ese es el primero, el básico, pero luego hay otros tipos que se han ido desarrollando, normalmente buscando los terrenos donde hay que acondicionar este árbol, pero este árbol tiene una característica muy, muy particular. Siendo una planta tropical, no soporta el
los rayos del sol directamente. La acción de los rayos del sol es capaz de matar la planta. El árbol se agosta y se seca si le dan directamente los rayos del sol. Entonces, parece una paradoja, ¿no? Zona tropical y no soporta el sol. Pues por eso los nativos decían que era un alimento que le daban sus dioses, porque se lo encontraban por la selva, al abrigo de la sombra de otros árboles, desarrollándose. No se encontraban en una extensión grande, sino que se encontraban en zonas que estaban suficientemente cubiertas para que no le diera los rayos del sol. Es un árbol que puede crecer bastante. Lo que pasa es que como hay que cosechar las bayas de cacao que produce, pues se le deja a una altura que se pueda cosechar con facilidad. De manera que para tener una plantación de cacao, primero tenemos que tener unos árboles que nos den sombra y luego ya plantamos los árboles de cacao. Ahora después os muestro unas fotografías que os van a ilustrar esto que os estoy diciendo. Vamos a describir un poco lo que es, digamos, la producción, que la tenéis aquí reflejada, aunque es una producción de un trienio ya un poco antiguo, pero os debe de llamar la atención que hay un país, que es Costa de Marfil, que tiene pues prácticamente el 40% de la producción mundial. En Costa de Marfil es que prácticamente todo el país, es un país pequeño, es este de aquí, el que está en medio, todo el país se dedica a la producción de cacao. Es un país que, bueno, pues está rodeado de otros, como es Ghana, que es este más grande que se ve aquí, que también produce cacao, pero no llega a producir, pues se dedica a otras cosas, a maderas preciosas y a otras cosas, pero en Costa de Marfil es que prácticamente todo el país se dedica a esto, se pone lo que se llama granjas, porque no sé por qué le llaman granjas, de producción de cacao, y está el país entero dedicado ahí. Costa de Marfil es un protectorado francés, y las tropas de Francia, si os acordáis ahora cuando ha habido conflictos en Mali, no salen de Francia, salen de Costa de Marfil. El árbol de cacao es muy delicado por determinados tipos de pestes que puede tener, por insectos, por hongos, pero una de las cosas que también le afecta son las revueltas sociales. Si un país tiene una revuelta social, como es Costa de Marfil, que como veis produce lo que produce, pues tendremos problemas. Entonces, la mayoría del ejército francés está en Costa de Marfil. Esto parece una paradoja, pero os lo comento así sobre la marcha. Ya veis que Ghana también produce una buena cantidad. Indonesia se está convirtiendo también en un país productor muy importante, y luego está Nigeria, Camerún, y llama la atención que Brasil, con lo grande que es, tiene muy pequeña producción. Fijaros la extensión de Brasil. Qué grande que es. Bueno, en Brasil una de las contaminaciones por un hongo que ataca el árbol de cacao los deja prácticamente sin cacao, y esto tarda en recuperarse años, porque el árbol para dar fruto requiere el paso de unos 8 años aproximadamente. Entonces, recuperar unas plantaciones de cacao no es fácil. Tenemos que tener los árboles que le den sombra y luego tenemos que plantar el plantón, porque no se reproduce por las semillas, se reproduce, digamos, en unos invernaderos, se preparan los plantones haciendo germinar las semillas, y es el plantón lo que ya se pone donde va a estar el área de cultivo. Bueno, pues tarda 8 años en desarrollarse y en empezar a dar fruto. Luego sí, luego puede estar más de 20 años rindiendo fruto, y en función de las condiciones climáticas y de las condiciones del terreno, las variaciones de producción pueden ser espectaculares. Hay hectáreas que pueden dar hasta toneladas de grano de cacao, si todas las condiciones son buenas. Bueno, vamos a ver. Disculpadme que es que yo, esto es la primera vez que lo manejo y es muy sensible. Aquí veis que yo os decía que hay que tostar este grano de cacao. El grano de cacao, una vez que se cosecha, casi mejor voy a pasar a mostraros, y luego hablamos de esto, el desarrollo del fruto. La imagen es muy ilustrativa. La flor
que aquí se ve ligeramente una y aquí se ve ligeramente otra, es muy pequeñita, no llega a tener ni 1 centímetro, o 11 milímetros. Es una flor muy pequeña que normalmente incluso hay que polinizar manualmente. Fijaros de lo que estamos hablando. En las plantaciones de cacao se requiere mano de obra para polinizar estas florecitas. El cacaotero produce una floración aproximadamente cada 5 meses y medio. Quiere decir que en un año tenemos 2 cosechas y aún nos sobra tiempo. De ahí que os digo que es un árbol que produce mucha cantidad. Bueno, pues el fruto que se desarrolla, aquí lo veis perfectamente, la flor se transforma en esta especie de conito pequeño que va creciendo y va dando esta baya o piña que luego se va desarrollando en mayor grado y veis que normalmente sale de las ramas o del tronco del árbol, no está en los extremos como suele ser en los frutales o estas cosas, y este tipo de baya, pues yo la comparación que la hago para que todos lo entendamos es con lo que aquí conocemos como melón. El melón es un fruto que tiene una corteza, como puede tener esta baya, tiene una pulpa y tiene unos granos. En el caso del cacao, cuando el fruto se ha desarrollado, esto ya es fruto maduro, veis que está más terso, es pues muy parecido, se parece a un melón, no es exactamente, evidentemente, y los colores amarillos o anaranjados que indican que ya está maduro, pues no se parecen, hay unos melones claritos amarillos, pero normalmente son verdes, ¿no? Ahí tenemos lo que hay en el interior de la piña de cacao o de la baya de cacao. Hay 5 granos, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y 5, que se distribuyen de forma radial entre 6, 7 u 8 filas. Es decir, en cada baya vamos a tener 6 por 5, 30, o 8 por 5, 40 granos. El tamaño del grano del cacao es superior al de una almendra, me refiero ya al grano de la almendra, no me refiero al almendruco ese que hace el árbol con la corteza verde, la corteza luego de madera y todo, no, me refiero al grano, es ligeramente superior, pero es muy similar, tiene 2 cotiledones y un germen. Bueno, pues cuando las bayas se maduran y están para cosechar, lo que se hace es que se cortan, como veis aquí en esta figura, y se vacía estos granos con esta pulpa blanca, así como en el melón teníamos una pulpa, que es lo que nos tomamos, muy jugosa y muy extensa, aquí la pulpa está entre los granos y un poquito así por los bordes, porque esta baya ha perdido la parte líquida que tiene. Esta pulpa tiene un contenido en azúcares de, bueno, aproximadamente un 25, un 30%, pero el contenido en azúcares este que tiene no se conserva, fermenta enseguida. Y lo que se hace cuando se cosecha el cacao es que se vacía la baya en recipientes o incluso se apila en el mismo suelo, como vamos a ver, si veis la baya, veis cómo los frutos están distribuidos y aquí vemos cómo se va a preparar la fermentación de esa pulpa, apilando, como veis, en un rincón y tapando con hojas o en un cajón los granos que se han sacado de la baya. Estos granos tardan unos 5 días en fermentar y en esta fermentación por esa pulpa que contiene azúcares se produce una reacción exotérmica que llega a calentar hasta 50-55 grados todo el conjunto. En ese momento se desarrollan parte del color que va a tener el fruto y el sabor. Él ya tiene un sabor de por sí, pero ahora aquí es donde vamos a desarrollar el verdadero sabor que aporta este cacao. Ese sabor que os decía que es amargo y astringente, pues se desarrolla en el momento este. Viene a tardar unos 5 días. Una vez que esto ha fermentado, se extiende y se seca de diversas maneras.
Y como ya os he dicho que es en sitios tropicales, veis que hay cubiertas, como se aprecia aquí, pues claro, allí llueve bastante y si hemos secado el grano y se nos moja, pues se nos puede estropear. Aunque la piel que tiene el grano exterior, que viene a tener entre milímetro y milímetro y medio, y es celulósica, lo protege perfectamente. Bueno, pues una vez que ya hemos secado este grano, ya está en disposición de viajar a donde queramos, acondicionado en sacos y poder utilizarse. Como ya os he dicho, este grano dura mucho tiempo una vez que se ha secado. Eso hacía que los nativos, por ejemplo, es una curiosidad, lo emplearan incluso como moneda. Un objeto, un animal o cualquier cosa, cualquier bien, tenía un valor en granos de cacao en muchas tribus. ¿Por qué? Pues porque este grano, una vez seco, puede durar 10, 12 años y no se estropea. Y luego lo puedes consumir, le quitas la cáscara esta externa y a tomártelo y ya está. O sea que es una de las otras curiosidades que tenía el cacao. Bueno, pues ahora voy a volver, con vuestro permiso, para atrás y os voy a dar unos datos que, bueno, pues son simplemente pues a nivel de lo que hacemos con el grano de cacao que llega a una fábrica. Hay que tostarlo. ¿Por qué se tuesta? Pues porque con la tostación eliminamos los restos de humedad que quedan y terminamos de desarrollar el sabor que andamos buscando en este fruto. Así como el café, sabéis que hay un café natural y un café torrefacto. En el torrefacto se le ayuda añadiendo un poquito de jarabe de azúcar para que tome así un color más fuerte, pero el sabor se potencia con la tostación. Es lo que se llama la reacción de Maillard, que es una condensación entre azúcares y proteínas. Esta donde mejor se ve es en la carne, cuando estamos haciendo un filete en una parrilla o en una sartén, veis que se forma en la superficie de la carne una especie de colorcito marrón, pues esa es la condensación, proteína e hidrato de carbono, que es lo que le da realmente el gusto agradable, es decir, un potenciador de sabor. Pues aquí con el tostado lo que se persigue es lo mismo. Y otro de los factores que se persigue es que el grano, al estar con un contenido en humedad del 7, del 6, del 8, del 9%, cuando lo tostamos, lo secamos, esta humedad se pierde y separa la cáscara de lo que es el cotiledón del grano, con lo cual podemos separar con más facilidad esa cáscara. Bueno, pues aquí tenéis descrito que el cacao está crudo, fermentado, pero crudo en sacos, que es como llega a una fábrica. Esto hay que limpiarlo de todos los cuerpos extraños que lo acompañen, porque el cacao os he dicho que puede hacerse hasta en el suelo, la fermentación. Entonces va a tener tierra, piedras, después restos de los útiles que se emplean, metálicos, de tela, de madera. Puede tener muchas cosas, hay diferentes calidades de cacao, pero incluso en la mejor calidad, que es la que se denomina 3S, aparecen cuerpos extraños. Bueno, pues eso hay que limpiarlo antes de tostarlo. La tostación normalmente se hace por aire caliente. Y una vez que lo hemos tostado este grano, veis que aquí yo pongo un desbacterizado. Esto es un proceso que hay que hacer porque en esa superficie de la cáscara del cacao nosotros hemos sufrido, como ya os he dicho, una fermentación. Hemos sufrido que se ha podido colocar en un recipiente muy apropiado o poco apropiado o en el propio suelo. Por lo tanto, la carga que tenemos de contaminantes bacterianos es alta. ¿Cómo se desbacteriza? Pues muy sencillo. Lo que se acaba de tostar pasa a pequeñas tandas por un pequeño reactor con vapor a 128 grados. Y durante 20 segundos recibe esta inyección de vapor que la superficie del grano queda totalmente desbacterizada. Ya lo tenemos limpio. ¿Esto puede ser preocupante? Pues hombre, no, porque si os fijáis, si vamos tostando y vamos secando, vamos quitando humedad. Es decir, cuando el cacao ya está preparado prácticamente no contiene ni un 1% de humedad.
La ausencia de humedad nos garantiza que no va a haber fermentaciones de ningún tipo. Ningún microorganismo se desarrolla si no tiene agua, salvo los superficiales, como puede ser una salmonela o una cosa así, pero eso es tema de limpieza nada más. Bueno, pues una vez desbacterizado, este grano tostado se rompe y separamos la piel del grano, pues como os digo por aquí, aspiración. Nosotros a la piel le llamamos cascarilla. La cascarilla de cacao, aunque parezca que no vale para mucho, es un fertilizante muy bueno y es una base también que contiene mucha teobromina. Hay gente, un poco rara, evidentemente, pero que se hace infusiones con cascarilla de cacao. Se puede comprar la cascarilla de cacao y uno se hace una infusión y en esa infusión, igual que el té tiene la teína, pues la cascarilla de cacao tiene la teobromina. Entonces, una vez que hemos separado la piel, al trocear la piel se separa muy fácilmente por aspiración o por soplado porque pesa muchísimo menos que el grano. El grano tiene un gran peso porque ya os digo que más de la mitad es grasa, es manteca de cacao. Pues lo separamos y lo que vamos a hacer es que vamos a moler estos trozos de los dos cotiledones que llamamos nips y lo vamos a dejar con una pasta líquida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la manteca de cacao tiene un punto de fusión de 31 grados y medio, 32 grados. Entonces siempre que superemos esa temperatura, la manteca de cacao va a ser líquida. Entonces, si molemos el resto de componentes, pues ya tenemos una dispersión de los componentes molidos en esa manteca de cacao, que es el componente mayoritario, porque es más de la mitad en peso, normalmente es un 55%. Bueno, pues como os decía, el árbol, ahí tenéis los factores adversos, pestes, plagas, la micosis esta que os he comentado de Brasil, por ejemplo, variaciones climáticas, cambios políticos y sociales, y aquí tenéis los tipos que normalmente se describen en la actualidad. El criollo, que es el originario del continente americano, los cotiledones no son muy oscuros, son de un color marfil, no se puede decir que sean blancos, pero casi, y es un sabor agradable y muy suave. Y después están los tipos que a partir de ese cacao americano se han cultivado, por ejemplo, en África para obtener mayor rendimiento y por los componentes que tienen los suelos africanos han arraigado muy bien y producen más que en el continente americano, que se llama forastero. Este forastero en el Bajo Amazonas, es decir, en la zona costera del Amazonas, también se cultiva. Es de más tamaño que el grano y de color marrón. Después está este otro tipo que le llamamos trinitario, que es un híbrido del criollo y del forastero, que aparece también por el Alto Amazonas. Después, en Ecuador, que es uno de los países que produce, según mucha gente, el mejor cacao del mundo en aroma, no en rendimiento, no en amargor, no en astringencia, sino en aroma, está una variedad que le llaman trinitario, nacional, que está, pues, lógicamente en el Amazonas ecuatoriano. Pero dentro de ese nacional hay unas subclases que son las del Amazonas. Esto es que se embala en cuanto que se pasa la mano o el dedo por encima, perdón. Como os decía, hay unas subclases que son las que están en la parte alta y las que están en la parte costera, que es el que llaman el costeño o Guayaquil. Ese dicen que es por lo menos es el más caro. No sé si será el mejor, porque ya para gusto los colores, pero es el más caro. Después hay otros, como es el arriba, que es híbrido entre uno y otro. En fin, todos estos híbridos se preparan con la finalidad de obtener más rendimiento del árbol, y unos granos, si puede ser, más grandes. España, cuando tenía en África Guinea Ecuatorial, el cacao español tenía mucha fama, el cacao de Guinea Ecuatorial. Lo digo español porque era una colonia española. Y se le llamaba amelonado. ¿Y por qué se le llamaba amelonado? Porque decían, es que hace granos como melones. No se llegaba a ese tamaño, pero sí que eran unos granos extraordinariamente grandes. Bueno, pues dicho esto,
ya os digo que las condiciones climáticas, muy importante, la reproducción de semillas son por microcultivo en invernadero, tardan aproximadamente 6 meses en obtener los plantones y seleccionar las plantas en función del suelo. Hay unos oligoelementos como es el cadmio. El cadmio tiene mucha importancia en el desarrollo del árbol de cacao, del cacaotero. Suelos ricos en cadmio nos van a garantizar un desarrollo fuerte y de mucho rendimiento en el árbol. Entonces, esto ya se acomoda a cada tipo. El árbol puede llegar a 12-15 metros, vida media de 25-30 años, la flor máximo 15 milímetros, el fruto tarda en desarrollarse 5 a 6 meses, unos 5 meses y medio, madura de verde o rojo amarillo, lo que hemos visto en las fotos, y la baya, como os he dicho, de 30 a 45 granos. Siempre va a ser múltiplo de 5, ya habéis visto que radialmente eran 5 granos. Los granos, como os he dicho, 2 cotiledones y un germen. Fijaros esto, el rendimiento por hectárea puede ir de 150 kilos a 2.500 kilos. Eso depende de todos esos factores que veíamos. Si las condiciones climáticas son buenas, el árbol se va a desarrollar bien. Si tenemos un exceso de humedad, problemas. Si tenemos una falta de humedad, problemas. Fenómenos climáticos adversos y contrapuestos, como son el Niño, que lo habréis oído nombrar una vez, o la Niña, indican que el cacao va a subir de precio. Si se produce el calentamiento superficial de las aguas del Pacífico, que es el fenómeno que se conoce como el Niño, ese año el cacao se dispara de precio porque baja el rendimiento de todos los árboles. Es decir, estamos ante una cosa que es curiosa y que cotiza en bolsa. No es como el café, porque el café es mucho más negocio, pero se le parece. Bueno, la fermentación, ya os lo he dicho, 5 días, 3 niveles de fermentación, se desarrollan los polifenoles y las metilsantinas. Los polifenoles son los responsables del color y las metilsantinas del sabor. El secado, mejor natural, artificial, provoca una ligera acidez, con combustión un posible mal sabor. Os estoy hablando de un grano que contiene una cantidad de grasa de más de su mitad de peso. Entonces, las grasas, ¿qué ocurre? Que son capaces de fijar los sabores, los buenos y los malos. Y el embalaje tienen que ser sacos de rafia de estos que no son impermeables, porque necesita que pase el aire. Composición de un grano seco, humedad entre el 5 y el 8%, la cascarilla, que es la cubierta esa externa, entre el 10 y el 16%, y el rendimiento que da un grano de nibs viene a ser entre el 78 y el 82%. Todo esto paso más deprisa, aunque tiene su importancia. Cuando está tostado, ¿qué le queda al nib? Pues entre un 2 y un 5% de humedad, manteca de cacao de 48 al 57%. Si son granos muy viejos, como os digo, el grano de cacao una vez seco puede durar entre 10-12 años. Contra más viejo es el grano, sí que hay una pérdida, por los motivos que sean, en peso del fruto y pierde algo de grasa también. Entonces, si los granos son viejos, vamos a tener una de las pruebas de que es un grano viejo es que va a tener menos grasa, y si el grano es del año de la cosecha y de todo, va a estar mucho mejor en grasa. Proteínas varían según la procedencia, el almidón también, la fibra también, las cenizas, que son los componentes que nos quedan inorgánicos, pueden variar también. Y aquí tenéis la teobromina. La teobromina es este estimulante del que os hablaba. Pues está, como veis, entre un 0,8 al 1,4. Y hay también ligeras cantidades de cafeína. Todo esto, si alguno quiere, como creo que se está grabando, pues luego podéis consultarlo, que no, esto ya lo hemos visto, lo de los frutos, ya hemos llegado a que estaba el grano seco embalado, y aquí tenéis cómo se clasifica desde hace mucho tiempo, incluso hoy en día, es una de las prácticas que es muy buena de hacer, la fermentación del cacao. Simplemente cortando el grano por la mitad y según el color o el aspecto que tenga, podemos saber qué le ha pasado a ese cacao. Como veis, cuando es un color marrón, como es en estos casos, la fermentación se da por correcta.
puede tener un ligero tono violeta. Seguimos dando la fermentación por correcta, pero ojo, la aparición de mucho color violeta ya indica que no ha sido una fermentación del todo buena. Y cuando ya empieza con estos tonos oscuros, pizarrosos, pues ese cacao hay que rechazarlo. Y si está lleno de mohos también, y si está infestado por cualquier tipo de insecto también. Es decir, hasta aquí, estos tres buenos, estos tres malos. Y eso se sabe simplemente cogiendo un aparatito que son 2 hojas, donde se coloca un número determinado de granos de cacao. Creo que son 84. Se cierra el aparatito, se pone vertical, se pasa una cuchilla y se abre y vemos y contamos la cantidad de granos que tenemos buenos y la cantidad que aparecen de granos malos. Si el porcentaje supera un determinado nivel, ese cacao se rechazará. De granos malos me refiero. Y si no llegamos, pues ese cacao se aceptará. Fijaros qué cosa tan sencilla y tan fácil. No hay que hacer mucho, sino simplemente una observación de color. ¿Cómo llega el cacao a los centros donde se va a producir chocolate? Pues más o menos, como veis aquí, paletizado, con esta señal, que es muy importante, porque el cacao es un producto muy aromático y atrae sobre todo a los insectos y se contamina con una facilidad grande. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza de que viene descontaminado y esto nos indica que el asentador de cacao, el que nos está vendiendo el cacao, lo está haciendo conforme a las normas que tenemos para eso. Este cacao se emplea, ya cada fábrica lo emplea como quiere, de la siguiente manera. Aquí veis que yo pongo corte de cacao. ¿Qué es lo que se llama corte de cacao? Mezcla de varios tipos de cacao. Cada cacao, si viene procedente del continente americano, tiene unas características, si viene del africano tiene otras, si viene del suroeste o del sureste asiático, tiene otras. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se hace en la fábrica de Valor. Se compra cacao de Ghana, veis que ahí pone Ghana. Se compra cacao de Ecuador, no se puede leer muy bien, pero veis que son sacos diferentes. Y se compra cacao de Panamá y se mezclan los 3 cacaos. ¿Para qué? Pues para que con la mezcla siempre igual de estos 3 tipos de cacao, el sabor que nos quede en la pasta de cacao que vamos a preparar sea más o menos siempre el mismo. Aquí yo soy muy malo y os propongo un ejercicio, y es que, como ahora está tan de moda esto de las marcas blancas, porque hay que bajar los precios y todo, compréis cualquier marca blanca, la que queráis. Y si se compra una tableta con alto contenido en cacao, de un 70 o un 72%, hoy, y se compra dentro de 2 semanas, no sabe igual. ¿Por qué? Pues porque los tipos de cacao que se están empleando son los más corrientes o los más baratos y los que antes lleguen. No se esperan a tener lo que tienen que tener. Entonces, claro, no sabe igual. En cambio, pues una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, a la empresa en la que yo trabajo es que el chocolate debe de saber más o menos siempre igual. Y eso es por esta mezcla de cacaos que se hacen. Al mantener esa mezcla de cacaos y de las mismas zonas geográficas, es posible mantener el sabor siempre igual. El chocolate es muy agradable, sea como sea, pero si sabe siempre igual y ya esperamos encontrar una cosa y la encontramos, pues da mucho más gusto que de repente dices, uy, está más amargo, ¿qué le ha pasado? Bueno, dicha esa maldad, aquí tenéis que se va descargando en una tolva, sube. Aquí se aspira, esto es un ciclón de aspiración que va aspirando de todos sitios todas las cosas que pesen menos que el grano de cacao. Aquí tenemos un imán rotativo y un decantador de metales que nos va a separar los metales que podamos tener, y aquí tenemos lo que llamamos una deschinadora, que como veis está inclinada y es una simple criba que golpea, y las cosas que pesan más que el grano del cacao reciben más cantidad de movimiento y se van atrasando y salen por la parte de atrás, y por aquí va cayendo ya el grano limpio. Le hemos quitado los metales, le hemos quitado lo que pesa menos, le hemos quitado lo que pesa más. Este grano lo tostamos y lo tostamos por aire caliente. Este es el tostador que empleamos en la fábrica donde yo estoy. Aquí se quema el gas, el aire caliente pasa por aquí y las 3 zonas que hay aquí arriba reciben el paso del aire caliente que escapa por arriba, y las 3 zonas que quedan por aquí abajo están ya enfriando.
Cada zona tiene una duración de 10 minutos, es decir, el cacao que entra por aquí, a la hora sale por aquí abajo ya tostado. Una vez que hemos tostado, como decía, lo desbacterizamos. Entramos en este pequeño reactor. Aquí al lado tenemos un generador de vapor que va dando los impulsos conforme van pasando las tandas, que no llegan ni a los 30 kilos de granos que entran ahí, le da el choque con el vapor sobrecalentado y pasamos de esta manera a la rotura y limpieza. Rompemos el grano, aspiramos, digamos, en un gradiente de aspiración de mucha a poca, y por aquí salen los granos más gruesos, por aquí los más pequeños y por ahí el polvito de cacao separando el polvito de cascarilla que tenga. Después, ¿qué hacemos? Pues molemos ese grano porque, como ya os he dicho, la manteca de cacao, una vez que la calentemos a una temperatura superior a 32 grados, se va a hacer líquida y va a mantener en suspensión todo lo que le acompaña, esas proteínas, esos hidratos de carbono, esa teobromina, está todo en suspensión en este producto final que es el cacao molido. Nosotros lo llamamos pasta de cacao. Bueno, pues con esa pasta de cacao es con lo que hacemos el chocolate. De todo tipo además, menos el chocolate blanco, que ahora os lo explicaré también. La pasta de cacao, ya os he dicho que contiene más de la mitad en peso de grasa. Si esta pasta en caliente se prensa, podemos separar la manteca de cacao y nos quedará un residuo libre en parte de manteca de cacao, que es lo que luego molido llamaremos cacao en polvo. Eso por presión, lo mismo que el aceite de oliva se obtiene por presión de la aceituna y luego queda un residuo, que es el orujo. Pues aquí lo mismo, aquí tenemos esta pasta que si la prensamos separa manteca de cacao y deja un residuo que es lo que llamaremos cacao en polvo. Pues nada, vamos a fabricar ya la pasta de chocolate. Aquí lo tenéis descrito, las distintas materias primas procedentes del cacao y los otros componentes de la fórmula se mezclan, refinar o moler es lo mismo hasta conseguir este tamaño de partícula, 25 micras. ¿Y por qué 25 micras? Porque en el chocolate la manteca de cacao va a estar en una tableta aproximadamente en una tercera parte en peso, un 30, un 31, un 33%. Como tiene una temperatura de fusión de 32 grados, nuestra temperatura corporal es 36 grados y medio en la boca. La vamos a fundir. O sea, el chocolate no mancha, el chocolate se funde. Cuando con la mano lo cogemos, aquí tenemos 35 grados y eso funde a 32 grados. ¿Os dais cuenta de ese detalle que si tú mantienes el chocolate en la mano, pues se funde? Pues en la boca pasa igual. Y una de las características que lo hacen tan agradable es esto precisamente, que nosotros cogemos un trozo de chocolate que es un sólido, lo vamos a poner en la boca y hay un cambio de estado. Tenemos que pasar de sólido a líquido. Eso requiere energía. ¿Esa energía de dónde la va a tomar? De nuestra temperatura en la boca. Por eso tú te tomas el chocolate y si es correcto y si es bueno, la boca se queda limpia y se queda agradable, se queda hasta fresca a veces. Y dices, ¡ay, qué bien! Entonces apetece comer más. Ojo que el chocolate, como ya veis, con una cantidad de grasa de la tercera parte en peso, ya tiene calorías. Entonces ese es el problema, ¿no? Las calorías que tiene. Pero este fenómeno de fusión, que se nos produce además en la boca, es lo que lo hace tan agradable y te da ese placer que llamamos nosotros, ese gusto que dices, ¡ay, qué bien! Esto no empalaga, esto no es una cosa cerosa, no es una cosa que tenga que masticar mucho. Hombre, si lleva almendras sí que hay que masticarlas, pero bueno, el chocolate funde y esa fusión nos refresca, porque le cedemos energía para que cambie de estado, ¿vale? Bueno, pues como cambiamos a líquido, ya os decía, si no lo tenemos todo lo demás que acompañe, leche en polvo, azúcar o cualquier otro componente, pues se va a notar. Y lo que queremos es que no se note, que esté impalpable, que en nuestro paladar no notemos nada. Por eso hay que moler a 25 micras. Bueno, pues todo esto se muele, se termina de mezclar en un fenómeno que llamaremos conchado, y una vez que tenemos el chocolate preparado, siempre lo vamos a mantener caliente, para que, digamos, se pueda trasladar mediante bomba por tuberías y no esté en contacto con el exterior, para no tener ningún problema de contaminación ni de nada. Muy bien, pues nada, aquí tenéis el esquema.
las materias primas de cacao. Como os he dicho, pasta de cacao, manteca de cacao, que estamos sacando por presión de esa misma pasta, o cacao en polvo, que es el residuo que queda, azúcar, leche en polvo, harina, todo. Mezclar, moler, terminar de mezclar, el molido lo llamamos refinado, el terminar de mezclar lo llamamos conchado, y a los depósitos, donde está en estado líquido, porque lo tenemos con calor. Estas llamadas, que veis aquí, 1, 2, 3 y 4, aquí las tenéis explicadas. Mezclado. Todo mezclado implica que tenemos que tener una fluidez, no podemos tener toda la grasa de cacao ahí, toda la manteca de cacao, por lo tanto solo hay un porcentaje. El otro porcentaje que nos sobra, ahora os digo dónde se pone. Refinado, tenemos que trabajar siempre con un procedimiento que nos permita estar en una parte inferior a 20 micras, porque 25 micras es el límite que os decía antes. Entonces hay que reducir el tamaño de forma uniforme y segura. Y el conchado, pues el conchado es desarrollar bien el sabor y la textura en esa mezcla final. En ese conchado es donde vamos a añadir la manteca de cacao que no hemos empleado en el mezclado de los componentes, porque como es líquida, esto no hay que molerlo, es un líquido. No necesitamos molerlo, a temperatura corporal es líquido. Bueno, pues sigo. El maestro chocolatero, esa figura que se vende en marketing y que es un señor que sabe mucho y qué tal, mentira. El maestro chocolatero es una instalación muy parecida a esta, que es la que está en la fábrica mía. Hay unas tolvas que tienen manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, azúcar, harina, leche descremada, cacao en polvo, y hay un aparatito abajo que recoge de cada una de las tolvas, mediante unas células de carga, recoge la cantidad que le marque la fórmula, que está guiada por un ordenador, que nosotros llamamos autómata. Es decir, yo le programo una fórmula al ordenador y el ordenador dice, pues tengo que coger tanta manteca de cacao, tanta pasta de cacao, tanta azúcar, tanta leche en polvo y ya está. Y así se hace el chocolate. Se mezcla en este aparatito, esto es que tiene una sensibilidad tremenda, se mezcla aquí en el aparato y se descarga a los molinos, que son estos refinadores de 5 cilindros. Es 1, 2, 3, 4 y 5, no se ve muy bien, pero bueno, yo os explico. El refinador son cilindros que giran uno en contrasentido del otro, es decir, van cogiendo la pasta y la van apretando. Como reducimos el tamaño de partícula, aumenta la superficie. Para que esa superficie que aumenta le quepa, tiene que ir más deprisa que este. A su vez, el siguiente tiene que ir más deprisa. Y el último es el que más rápido va de todos, que lleva un rascador que va rindiendo la pasta esa que ha pasado y que se ha molido y que cae seca a una cinta para alimentar el siguiente, que es el conchado. La concha es una cosa en esquema más o menos como esta. Por aquí cae el polvo y va girando en un sentido o en otro y manteniendo un calor determinado. Ese giro y ese trabajo plastifica la masa que hemos refinado. Y esa manteca de cacao que antes nos faltaba, se le va a añadir ahora aquí para que se quede ya como un líquido, como un fluido con la viscosidad que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué se consigue en ese conchado? Pues aquí lo tengo explicado. Esta es la partícula de cacao, esto amarillo es la manteca de cacao y esto es el azúcar. El sabor está entre el cacao y la manteca de cacao, pero después de conchar tiene que estar repartido, ¿lo veis?, por todo, tanto por el azúcar como por las otras partículas. Bueno, pues ya con esto tenemos el chocolate preparado, lo pasamos a los tanques de almacenamiento y en los tanques de almacenamiento puede parecer que, fíjate qué cantidad de tanques, qué maravilla, cuánto se puede guardar. El chocolate no puede guardarse mucho tiempo, especialmente el chocolate con leche, cuando se mantiene en caliente a 45 grados, pues ¿qué componentes tiene la leche? Pues tiene unas proteínas que la pueden transformar en queso.
El proceso de fabricación del queso es ese: cojamos la leche, concentrémosla, démosle un poquito de calor y ya tenemos el requesón. Pues aquí pasaría lo mismo. Es decir, un chocolate no puede estar en un depósito más de 3 días. Así es que por mucha capacidad que tengamos de 40 toneladas o 30 toneladas, eso hay que gastarlo antes de 3 días. Es fundamental una programación correcta de lo que vas a producir con lo que vas a hacer en tabletas o vas a moldear. No es, hacemos el chocolate y ya lo tenemos ahí para cuando nos lo pidan. No, hay que saber, hay que tener una previsión de lo que se tiene que fabricar para ir fabricando esas pastas de chocolate, porque el chocolate sin leche dura un poco más, pero hay un problema, y es que estos tanques son muy altos y se decanta, es decir, la fase grasa se nos va a ir a la parte superior y la fase, digamos, seca o la fase que es sólida se nos va a decantar en la parte inferior. ¿Les ponemos agitación? Pues a pesar de la agitación, ese fenómeno se produce, es decir, más de una semana no puede estar un chocolate en un tanque, porque si no hay decantación, o en el caso de los chocolates con leche está el proceso este de que toma el sabor como a queso. Entonces, alguna vez, no sé si os habrá pasado, sobre todo con los chocolates de leche, que es muy típico encontrar ese sabor a requesón, y esto no sabe a chocolate, parece otra cosa. Pues ha estado mucho tiempo en un tanque. Bueno, pues nada, una vez que tenemos el chocolate, pues vamos a moldearlo. El moldeo es que las diferentes pastas de chocolate que están en estado líquido, normalmente sobre 45 grados, se conduzcan a la máquina que se va a encargar de darle forma depositándolo en un molde. Es decir, ese chocolate líquido lo vamos a hacer ahora sólido. El chocolate, como ya os he dicho, viene a contener su tercera parte en grasa. Es la manteca de cacao la responsable de pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y esto requiere un cierto criterio que vais a ver ahora. Aquí tenéis descrito que depósitos, máquina atemperadora, ahora os explicaré lo que quiere decir esto, y máquina moldeadora, después ya el envasado. Veis que las llamadas dicen problema de stock, decantación, la materia grasa láctica que se nos estropea, el temperado, que ahora os lo explico, y en el moldeo, pues como vamos a pasar de una cosita caliente a una cosa a temperatura ambiente, nos interesa enfriar, pero si enfriamos más de la cuenta se producen condensaciones y estas condensaciones nos pueden estropear la forma que estamos moldeando. Fijaros que hasta ahora os estoy hablando de componentes que en ninguno de ellos hay agua. La pasta de cacao no tiene agua, la manteca de cacao no tiene agua, el cacao en polvo no tiene agua. La leche en polvo que empleamos es leche que como máximo puede contener un 3% de humedad, no tiene agua. El azúcar no tiene agua. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el chocolate como alimento es que, así como por ejemplo cualquier producto lácteo puede sufrir la interacción de cualquier tipo de bacteria que esté en el ambiente, como son los aerobios mesófilos o cualquier otra, en el chocolate solo la superficie, es como el huevo, lo de dentro está bien, pero si en la cáscara se acumula suciedad puede haber salmonela. Pues en el chocolate es igual, si se nos acumulara suciedad podríamos tener pues salmonela también, igual. O sea que al no tener humedad no hay problemas de contaminaciones extrañas. Lo del temperado que os decía, la manteca de cacao, que es la responsable de esto, tiene distintas formas de cristalización. Es decir, puede ser, es un triglicérido que pueden tener palmítico, esteárico, oleico y linoleico. Esos 4 tipos de ácidos grasos. Entonces, en función de los triglicéridos que se formen, va a tener un sistema de cristalización u otro. Nosotros tenemos que buscar un sistema de cristalización estable. Entonces, aquí tenéis una manteca de cacao cuando se enfría. Se está enfriando, esto es temperatura frente a tiempo, y en el momento que empieza a solidificarse hay una energía de formación de cristales muy pequeñita, se sigue enfriando y entonces hay un salto muy grande, que quiere decir que hay una formación de cristales estables. Pues esto es lo que nosotros tenemos que buscar, la formación de ese cristal estable. Ese cristal estable, que está aquí descrito, se han llamado de varios tipos, alfa, beta 1, beta 5, en fin. Bueno, pues estos alfas son inestables y funden rápidamente.
Tienen muy poquita energía de cristalización y funden rápidamente, pero los estables son los que pueden llegar incluso hasta 33,6. Yo digo que la manteca de cacao funde a 32 grados porque es el mix, la mezcla de todos los cristales, pero hay cristales que pueden aguantar hasta ahí. Entonces, estos cristales estables, si os fijáis, son los que mayor contracción en mililitros por gramo tienen. Si vamos a moldearlo sobre un molde y nos contrae, mejor desmoldeará, mejor saldrá. Pues eso es lo que hay que buscar con este temperado. Es decir, formar los cristales, pero deshacer los inestables y quedarnos solo con los estables. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. La pasta de chocolate a 45 grados, primer ciclo de frío lo bajamos a 31 grados, después el enfriamiento para la cristalización de 30 a 30,5 y luego hacemos un pequeño recalentamiento hasta 32 grados. Los cristales, como os he dicho, inestables, tienen muy poquita energía de cristalización, se van a deshacer, pero los estables sí que van a aguantar. Pues eso es lo que se llama temperar un chocolate. Si alguno en casa haciendo postres ha fundido un chocolate y luego lo ha querido volver a hacer sólido, se le queda plástico, nunca se queda sólido como estaba. ¿Por qué? Pues porque no hemos quitado de en medio los cristales inestables y estos enseguida funden y entonces eso se queda una masa plástica y pegajosa. Hay que eliminar esos cristales inestables y dejar solo los estables, que es lo que, ya os digo, en este sector se denomina temperado. Bueno, pues aquí está eso explicado, formar mayor número de cristales estables, porque son los que van a ser el modelo de cristalización del resto de la masa. Esto se mide con unos aparatos que se llaman temperímetros y, bueno, pues realmente lo que miden es la variación térmica de los cristales cuando están pasando de líquidos a sólidos. Si esa variación es grande, esto es correcto, porque son los estables. Si es pequeñita, no es válida, hay que rehacer eso porque eso no va a ir bien. Bueno, aquí sigo comentando. Aquí tenemos unos moldes de chocolate, que yo creo que es lo que todos queríais ver, porque ya os estoy aburriendo a lo mejor con tanto rollo. Veis que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es una máquina de las pequeñas. Hay máquinas que llevan 10 y hasta 20 tabletas. O sea, esto es simplemente pues hacerlo más ancho y ya está. El material es policarbonato, es un material plástico que se comporta con una superficie brillante y muy dura, que resiste perfectamente y no contamina. Es un polímero estable, el policarbonato, que el único inconveniente que tiene es que por la acción de la radiación solar, con el tiempo el polímero se va fragmentando y llega a romperse. Los moldes duran entre 6 y 7 años. A los 6 y 7 años hay que hacer un juego nuevo y poner un juego nuevo de moldes. Bueno, pues como os decía, esto es una máquina temperadora, aquí están los diferentes estadios de calor y ya tenemos el chocolate temperado y lo tenemos a 31 grados y medio, vamos a decir, lo hemos estabilizado ahí. Pues hay que conducirlo a esa temperatura, a la máquina donde lo vamos a moldear, es decir, llega por aquí, cae a la moldeadora que va a rellenar los moldes, pero si llega a 31 grados y medio, esta máquina también tiene que estar a 31 grados y medio, veis que está aislada, pero es que los moldes también tienen que venir a 31 grados y medio, necesitamos un equilibrio térmico en todo, porque si estos moldes están más calientes, nos van a deshacer lo que hemos preparado de temperado, y si están muy fríos, van a provocar la cristalización rápida de esta masa, con lo cual no se va a extender bien y no va a formar bien la forma que tenga el molde. Esto viene de un túnel de frío donde se ha enfriado antes, esto es un calefactor que va a dejar los moldes a la temperatura exacta que estamos controlando aquí y todas las conducciones van a estar con la temperatura exacta que tenemos de control de temperado. ¿Eso cómo se hace? Pues con un ordenador que controla perfectamente cuál es la temperatura de temperado y la temperatura de todo el resto. Una vez que hemos depositado con el depositador la cantidad de chocolate que va a formar la tableta, pues aquí lo veis, esto se queda de esta manera. Es necesario batirlo, es necesario vibrarlo para que se extienda perfectamente.
¿Qué temperatura tiene que tener la cámara donde lo vamos a vibrar? Pues la misma que tiene el chocolate, que es la misma que tiene el molde, que tenían las conducciones. Os fijáis que la importancia de ese equilibrio térmico para no perder esos cristales estables que tenemos formados. Una vez que hemos batido eso y lo hemos enfriado, pues ya tenemos la tableta moldeada. La vamos a pasar primero que nada por un detector de metales. Esto no lo he comentado hasta ahora porque no lo hemos visto. En todo el proceso, como se trabaja con máquinas metálicas, puede haber una contaminación por metal. Andamos siempre controlando por detectores de metales que esto no se produzca, porque el chocolate no es bueno que le salga a nadie con una limadura o con un trocito de metal, ¿verdad? Bueno, o de otra cosa, que ahora veréis que hay otros tipos de controles. La tableta pasa a envolver y pasa individualmente a entrar en la máquina de empaquetado, que pone una banda de aluminio que va a cortar un pedazo para hacer este tipo de envuelta. Veis que la banda viene por aquí, entra la envuelta, forma este hueco y un soldador transversal que tenemos aquí va a soldar esa banda de aluminio, y luego un soldador al haz que tenemos aquí y al otro lado, con el plegado este posterior, también va a soldar y a plegar para que la envuelta, vamos a ver, esto es la envuelta final, a ver si soy yo capaz de parar esto para que se vea bien, aquí es donde se puede ver, la envuelta de aluminio sea previa a la envuelta final. A ver, aquí tenemos la envuelta final, esto es el alimentador de envueltas, se va cogiendo una a una y va formando el pliegue con las tabletas, ya la deja envuelta y ya se pasa luego a empaquetar y a paletizar y dejarlo pues en la caja que vaya a ir. Y ya, bueno, pues con esto no os aburro más y ya tenemos el chocolate hecho y preparado. Es un poco rollo a lo mejor lo que os he contado, pero bueno, si hay alguna duda, como os he dicho antes o eso, me preguntáis. No puede ser que haya quedado todo claro, que no lo he hecho yo así muy, muy claro y muy fácil. Es muy importante el concepto que os he explicado de la temperatura de la manteca de cacao, porque por eso es tan agradable de comer el alimento que es el chocolate, porque se nos funde en la boca. Y bueno, dime. Porque es la mejor barrera que hay para el oxígeno. Nosotros sellamos ese aluminio longitudinal y transversalmente y lo dejamos aislado. Y porque como el cacao es tan aromático, evitamos la entrada de cualquier tipo de insecto. Yo no sé si a alguno le ha parecido a lo mejor algún gusanito alguna vez en una tableta de chocolate. Si puede pasar, pasa y se instala, eso está claro. Dime. El chocolate blanco se hace utilizando nada más manteca de cacao. Manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Por eso la pasta de cacao, que es de color marrón, es la que da el color, según la concentración, más claro o más oscuro. El chocolate blanco no lleva pasta de cacao, solo lleva manteca de cacao, por eso tiene ese color marfil clarito, que es como se queda. Dime. Claro, porque llevaban por decirlo, una cubierta de azúcar. Esos son los M&M's, los lacasitos, como las peladillas. La peladilla lleva un recubrimiento de azúcar, un jarabe de azúcar que se va echando en un bombo que lo grajea y lo cubre. Y entonces si tú tocas el azúcar, aunque la calientes, el azúcar no se va a fundir, porque ahí harían falta muchos grados. Lo de dentro puede estar caliente, pero no se te pega en la mano. Pero vamos, que la fusión del chocolate en la mano es que a 32 grados ya funde. Realmente habría que hablar de contenido en sólidos, porque ya a 25 grados hay una parte del chocolate que empieza a ponerse más blandita. En verano
Hay mucha gente que tiene el chocolate ahí en el armario y dice, anda, si se está poniendo blando, es que ya el calor le afecta, temperaturas superiores a 27 grados empiezan a afectarle, y entonces comete un error gravísimo, que es meterlo en la nevera. La nevera está más sólido, está mejor, ya está, ya lo he arreglado. No, no, porque en la nevera se produce lo que se llama el sugar bloom. El sugar bloom es que en la nevera tenemos 7 grados, y a 7 grados en verano, aquí en Alicante sobre todo, la humedad ambiente ya condensa. Vosotros os ponéis un refresco de la nevera en un vaso y al poquito el vaso está cubierto de agua por el exterior. Esa condensación, que es el punto de rocío, es decir, el punto a que el vapor de agua que tenemos en la atmósfera condensa como líquido, pues a veces en Alicante está a 21, 22 grados. Por debajo de esa temperatura ya empieza a condensar. ¿Y qué es lo que no tenemos en el chocolate? Agua. Pero sí que tenemos componentes hidrófilos, como es la leche en polvo o el azúcar. Entonces esa superficie del chocolate que va a recibir esa condensación de agua, el azúcar que tenemos dentro va a ser capaz de absorberla. ¿Cómo se obtiene el azúcar en una azucarera? Pues se extrae por vías líquidas de la remolacha o de cualquier otro producto y luego se concentra y se cristaliza. Pues cuando nosotros tenemos en la superficie del chocolate agua, el azúcar la va a absorber y ¿qué va a hacer? Va a formar cristales. Si esto se produce en un extremo un poquito grande, tú tomas ese chocolate, se funde y de repente notas cristales de azúcar y dices, uy, esto no está bien, esto tiene por aquí cosas que no tenía. Pero es que hemos provocado con esa humedad que ha cogido del ambiente al condensar por estar en la nevera, esa formación de cristales. O sea que meter el chocolate en la nevera no es la buena solución, de no consumirlo muy rápido, porque si lo entras y lo sacas de la nevera varias veces, sí que tiene una cantidad de agua en superficie y sí que va a tener luego algún problemilla. Le va a salir una mancha que no se va para nada, además es que está muy rasposo a la zona esa que se pone blanca. Dime. ¿No habéis levantado la mano por ahí? Ah, bueno. La fecha de caducidad. Uh-huh. La fecha de caducidad es real. El cacao normalmente se estropea muy poco. Lo único que ocurre es que los sistemas de cristalización de la manteca de cacao, una vez que se ha moldeado y han pasado 4 o 5 meses, ese cristal estable que nosotros tenemos aún se agrega más, buscando el principio de la mínima energía, y se queda más duro, más seco. Funde igual a 32 grados, pero es más desagradable de comer. Un chocolate se puede saber si tiene tiempo moldeado o no, simplemente apreciando la forma de romper que tiene en la boca. Si es una forma brusca y seca, ese chocolate es viejo. Si es un clac limpio, ese chocolate está moldeado hace poco. Lo normal, por otro lado, es que yo hablo de la experiencia de lo que conozco, del chocolate que conozco, es que en el mercado no llega ni a mes y medio, 2 meses de estar, se consume enseguida, afortunadamente. Pero bueno, los 2 años que se da para un chocolate normal mantiene sus características nutritivas. Las organolépticas, ya digo, pueden variar. Los chocolates con fruto seco no deben de durar más de año y medio, 15 meses, no 1 año y 3 meses, porque lo que sí que se estropea es el fruto seco, a pesar de estar cubierto por una lámina de aluminio, que es una buena barrera para el oxígeno, la rancidez que se produce en el fruto seco no es solo oxidativa, no es solo por el oxígeno del aire, es lipolítica también. Tenemos sustancias que son capaces de interaccionar con las grasas y enranciarlas. Y puede ser también hidrolítica. Si hay una condensación de humedad, como esta que estábamos hablando rápida, cuando ya hemos abierto una tableta y el fruto seco ya lleva mucho tiempo, se enrancia enseguida por la acción de la hidrólisis de la humedad ambiente. Dime. Me ha parecido entender que los granos de cacao tienen un 50% de grasas y luego el chocolate es el 33%. Sí. ¿Hay un equilibrio entre el chocolate blanco que se fabrica o los tipos de chocolate o hay algunas otras exportaciones
tiene que haber un equilibrio. Para poder hacer todo este proceso que yo os he descrito así tan rápidamente, para que la pasta se mezcle bien, se muela bien, es decir, se refine y se conche bien, necesitamos un porcentaje de grasa de cacao, un porcentaje de manteca de cacao. Y eso es lo que hay que respetar. Es decir, nosotros hacemos un chocolate blanco y ese chocolate blanco al final se tiene que quedar con el 30% de materia grasa. Nosotros hacemos un chocolate puro y ese chocolate puro se tiene que quedar con el 30-32% de materia grasa. Nosotros hacemos un chocolate con el 98% de cacao, pero solo puede tener el 30% o 32% de materia grasa. ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil. A ti te dicen 98% de componentes de cacao. Cogemos la parte correspondiente de pasta de cacao, la parte que será muy poquita de manteca de cacao y la parte de cacao en polvo, que eso está desgrasado, que no tiene manteca de cacao, y lo dejamos con el 30% para poder mezclarlo, refinarlo y concharlo como todos. El requisito es ese, que tiene que tener una plasticidad determinada para poder hacer todos esos procesos. Como tenemos la pasta de cacao, que es lo que nos vale, pero si queremos cacao sin grasa, tenemos el cacao en polvo, que se viene a quedar con un 10-12% de materia grasa, o la manteca de cacao por otro lado, pues podemos hacer todas las combinaciones siempre y cuando respetemos que el contenido final sea esa tercera parte que yo os digo. ¿Se comprende? Muy bien, pues más cosas, a ver. Dime. La primera ha dicho que el origen del cacao es importante para el sabor que tiene finalmente. Sí. Dice que en las marcas blancas el sabor se suele cambiar, Uh-huh. pero no cambiar. ¿Ha traído alguna muestra para probarlo? Mira, decirlo he intentado no vale, no he traído muestras, no he podido traer muestras, me habéis pillado en que he tenido que ir a resolver unos temas fuera de aquí de Alicante, ya dije que el jueves tenía esto, tenía que estar esta semana aquí, no me ha sido posible, pero bueno, yo hablaré con Juan Carlos y os traeré algunos bombones. Bueno, pues yo os puedo hablar del proceso tal y como lo tenemos desarrollado hoy, que no es el mismo proceso que teníamos hace 10 años, ni hace 20, por supuesto. Nosotros, con todo automatizado, somos capaces de procesar cada, digamos, 6 horas, por hacer una comparación directa y que se entienda, 6 toneladas de chocolate. Como tenemos 5 conchas, que es las que hace el proceso este, pues cada 6 horas por 5, 30 toneladas de chocolate. Uno dice, ahí va, ¿cuánto chocolate? La moldeadora grande que tenemos procesa 3 toneladas a la hora. La pequeña, esta que os he enseñado, procesa entre 1 tonelada y tonelada 200, o sea, 1.200 kilos a la hora. Más luego están las otras más pequeñas que hacen los bombones, las otras más pequeñas que hacen las tabletitas pequeñitas, que también menos kilos, pero también gastan. Pero la moldeadora grande son 3 toneladas por hora. Y bueno, alumnos de aquí han ido allí a hacer visitas, que yo he atendido. Cuando ven salir el río de tabletas de chocolate, siempre preguntan lo mismo. Dice, ¿y qué hacéis con las rotas? Porque tienen que salir alguna sale, pero eso se reprocesa inmediatamente. La rota vuelve a fundir y vuelve a moldearse, no hay ningún problema. Y afortunadamente, como os decía, pues eso se consume. Claro, para que eso se consuma, tiene que ser una cosa que llame la atención. Y como ejemplo yo os puedo decir que hay personas que abren una tableta de chocolate puro con almendra, que son 250 gramos, y son capaces de comérsela entera. Pero eso es una barbaridad. Pensar que el chocolate tiene ahí, estamos hablando de unas 560 calorías por cada 100 gramos. Si has consumido 250,
pues son prácticamente 1.800, no llega, bueno, 1.600 calorías, que es lo que te hace falta para todo el día. Y lo que no gastes se acumula, ¿eh? Dime, dime. ¿Qué es lo que produce que a veces, yo creo que es después del verano, se forma una capa blanca? Sí. Bueno, como os he dicho, la manteca de cacao tiene distintos ésteres, porque la grasa es el éster de la glicerina y de los ácidos grasos superiores. Los de menos peso molecular, es decir, donde tenemos más palmítico, son más ligeros, funden antes y son capaces de, por capilaridad dentro de la masa del chocolate, que no es ni más ni menos que una dispersión de pequeñas partículas finamente molidas en esa manteca de cacao que ha cristalizado, son capaces de moverse. Ahí se produce un fenómeno que se llama el fat bloom. Cuando provocamos un calentamiento y un enfriamiento, un calentamiento y un enfriamiento, aunque sea de pocos grados, es decir, pasar, por ejemplo, de 19 a 22 grados, eso provoca que en el chocolate los triglicéridos más ligeros avancen y pueden llegar a la superficie. Entonces, si llegan a la superficie, se hace una pátina blanquita, que si se ve al microscopio son como unas varillitas finitas, unos pelitos finitos que le salen, que uno dice, va, esto se ha contaminado. No, es simplemente los triglicéridos de la manteca de cacao más ligeros que, como son los más inestables, cuando pasamos la yema del dedo, que tenemos, insisto, 35 grados sobre esa superficie, desaparecen, se funden y la superficie se queda brillante. Pero si la mancha viene por lo que os decía antes del frigorífico, por un sugar bloom, esa no se deshace y está rasposa, eso es azúcar que se ha quedado ahí con esa agua y es otra cosa diferente. Pero ese fat bloom sí que se produce, y se produce, claro, también cuando almacenamos un chocolate por mucho tiempo y no tenemos una temperatura controlada. Uno de los problemas logísticos que tiene el chocolate es que tiene que transportarse a temperatura controlada. Y con las leyes estas restrictivas del ahorro energético, como quieren que los grandes centros comerciales estén a 27 grados en verano, eso es un problema también para el chocolate. Ya se ha planteado si habrá que poner unos contenedores especiales o unos armarios especiales para mantener el chocolate siempre por debajo de 25 grados, que es lo que le conviene. Y ya lo óptimo sería pues mantenerlo eso a 19, 20 grados y que no oscilara. Dime. No, nada. Nada, no se pone se pone malo si es sugar bloom. Si el blanqueo es de azúcar, sí que se puede poner malo, incluso tomar sabor desagradable, porque ¿qué es lo que pasa con las pequeñas concentraciones de azúcar, de jarabes o cosas así que llegan a fermentar, que toman un sabor desagradable? Pues como la superficie ha absorbido ese agua, puede haber incluso hasta ligeras fermentaciones. Entonces sí, pero eso se nota porque se pone muy rasposo y muy feo. El fat bloom, el que viene por la salida de esas, digamos, partes de grasa que son un poco más ligeras y salen por capilaridad, ese funde inmediatamente. O sea que no, son los componentes de la manteca de cacao. Más o menos, sí. Sí. Hombre, el peor para comer es el blanco porque, como he contestado por ahí a otro compañero, se hace con manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. La leche en polvo, fundamentalmente, lo que tiene es un porcentaje, según sea del 23 o del 27% de materia grasa, es grasa butírica. Grasa butírica que es saturada, la mantequilla. Entonces, claro, la grasa de cacao, ya os he dicho que se forman los triglicéridos con el palmítico, que es saturado, con el esteárico, pero luego está el oleico y el linoleico. El oleico, una insaturación, linoleico, dos insaturaciones. Y luego encima, la grasa de cacao tiene unos
compuestos que son los polifenoles, que son muy buenos para el metabolismo, por ejemplo, de las paredes arteriales. Es lo que le pasa al vino tinto. El vino tinto, ese sabor astringente que tiene, es por los polifenoles. Entonces, claro, todo lo que sea grasa de cacao está muy bien, pero en un chocolate blanco hay una gran parte también de grasa láctica. Que además ocurre una cosa, cuando se mezclan dos grasas, rebajamos el punto de fusión, se produce lo que se llama una mezcla eutéctica o en metalurgia una aleación. Hay metales que no podemos fundir, pero si los aleamos con otros, baja el punto de fusión y ya los podemos trabajar y los podemos fundir. Entonces, si mezclamos dos grasas, en el caso del chocolate blanco, que es la de leche y la de cacao, pues se nos rebaja el punto de fusión. El chocolate blanco es mucho más inestable que el chocolate normal para la temperatura en verano, se ablanda mucho antes. Y bueno, la grasa butírica, pues hombre, es buena, es un alimento que la humanidad toma desde tiempo inmemorial, pero es una grasa saturada. No es que sea malo, es, bueno, un poquito peor que el otro, casi nada, pero bueno, por eso se comenta. Dime. Este que se utiliza, por ejemplo, para fundir, para repostería, y eso, ¿por qué, o sea, qué diferencia hay con un chocolate normal? Bueno, el que se emplea para repostería, lo único que se le hace, normalmente va en piezas pequeñas, en gotas, en formitas pequeñas, o en grandes tabletas. Es curioso, dices tú, caramba, no hay intermedio, trocitos pequeños, un tabletón hay muy grande. Este lleva un mayor porcentaje de manteca de cacao. Ese 30-33% del que yo os hablo, que lleva normalmente una tableta, en una cobertura puede llegar hasta el 40 o 40 y poco. ¿Por qué? Porque funde más fácil y se maneja más fácil, y en casa, si la persona tiene una cierta pericia y habilidad, es capaz de temperarlo. Simplemente, pues haciéndolo en una superficie fría, lo estás enfriando y luego tienes un recipiente ya un poquito calentito donde lo pasas antes de moldear. ¿Y qué has hecho? Pues lo que hablábamos del temperado. Has formado en la zona fría, como hacen los pasteleros, en el mármol, todos los cristales, pero luego lo has pasado al sitio que tienes con un bañito de agüita templada, que es donde lo agitas, y ya a partir de ahí lo moldeas. En ese baño de agua templada has fundido los inestables y has dejado la mayor parte de estables. Por eso los pasteleros buenos sí que se les pone el chocolate bien, en condiciones, solidifica perfectamente, y el que empieza pues se lía al principio y esto se sigue pegando, esto no se pone sólido, esto no cristaliza, etcétera, etcétera. El chocolate en polvo, el que va en una bolsita y se prepara en casa. El chocolate en polvo es una mezcla del cacao en polvo, que es lo que queda una vez que prensamos la pasta de cacao, que viene a tener un 10-12% de materia grasa, azúcar y harina. Harina de trigo, harina de muchos tipos. ¿Por qué es así? Pues porque cuando tú coges la leche, o hay gente que lo hace con agua, y la llevas a ebullición, al superar la temperatura de 90 grados, el almidón de la harina gelifica, forma el engrudo de almidón, y todo lo demás que está finamente molido se queda en suspensión, y tú dices, qué chocolate más maravilloso me acabo yo de hacer aquí ahora mismo. Pero ahí la responsabilidad es de la harina, no es del cacao, ni es del azúcar, evidentemente. Un 10-12% de grasa. Digamos que el chocolate en polvo, el chocolate a la taza, es más sano, más light que el chocolate en tableta. Sí, es un producto que está muy recomendado para la alimentación infantil, para la alimentación de gente mayor. Es un alimento muy saludable. Pero yo digo esto y vas a decir, hombre, ¿tú qué vas a decir si trabajas en eso? Pero sí, es muy saludable, porque además ese cacao en polvo que estamos empleando también contiene teobromina, es decir, que sigue estimulando, aunque sea a largo plazo, nuestros centros nerviosos, y eso es lo que en psiquiatría se llama antidepresivo.
No hay que tomar Prozac ni nada de esto, hay que tomar chocolate y ya está, que es mucho más bueno y más natural. Sí, dime. Bueno, perdona, que estaba ya antes. Sí, no, es que eso no, en relación al cacao para chocolate a la taza, entonces, por ejemplo, las onzas esas que también se venden para la taza, Ujú. lleva harina. Suelen llevar harina. Todas las que son para taza, verás que en la envuelta pone para su consumo cocido. ¿Por qué? Porque de esa manera el almidón de la harina se hidroliza, forma el gel, que es lo que vulgarmente se llama el engrudo, que en manualidades, cuando hayáis estudiado de pequeños, ¿quién no ha hecho con harina un poquito de pegamento para hacer una figura de papel o cosas así? Pues ese engrudo es el responsable de que espese, porque si no lo llevamos, sí, el chocolate también se puede hacer, un chocolate normal, pero si no hay harina, no espesa. Y luego el cacao en polvo que se venden en las latas, así que sí que pone cacao puro. Cacao puro, eso es cacao puro, eso es cacao puro, eso es el resto que queda de prensar la manteca de cacao, perdón, la pasta de cacao separando la manteca de cacao y que luego se ha molido a un tamaño de partícula muy fino. Esos suelen contener un poquito más de materia grasa, pueden contener hasta un 16% de materia grasa, porque se conservan mejor con un poquito más de porcentaje de materia grasa. La pregunta no es técnico, pero no químico, sino comercial. ¿Cómo se compra el cacao? ¿Se compra a mucho futuro? Mira, ¿A precio actual? yo te cuento andanzas. Hay brokers, sobre todo a nivel de 2 puntos en la zona europea, que es Londres y es Ámsterdam, donde el mercado del cacao se cotiza. Luego, a nivel mundial, Nueva York también es uno de los puntos donde más se cotiza. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Lo mejor que se puede hacer es cogerse uno la maleta, ¿no? Irse a, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, en nuestra casa, irse a Ghana, irte a la zona geográfica de Ghana que te han dicho que está produciendo un buen cacao, contactar con los jefezuelos de las tribus que hay por allí, porque desgraciadamente es así, es una explotación esto del cacao muy penosa, y garantizarte a través del canal del broker con el que trabajes o de la compañía con la que trabajes, la llegada de ese cacao siempre de esa zona geográfica y de esas plantaciones. Si eso sube, tienes que pagarlo. Si eso, el precio cotiza en bolsa. El precio... Sí, pero tú lo compras hoy para que te lo sirvan dentro de 3 o 4 Sí, el mercado de futuro hay, pero el mercado de futuros varía. Porque si las previsiones climáticas para el año que viene son malas, el mercado de futuros para el cacao está disparado. O sea, tú quieres comprar un cacao que ahora está, pues no sé, la tonelada a $1.000 y te dicen, no, pero para el año que viene esto yo te lo reservo, pero a 1.200. Entonces tú dices, ahí va, ahí va. Puede ser que luego esté a más, pero ¿y si no es tan fuerte el fenómeno climático y estás comprando a 850? Pues claro, ahí mal asunto, muy mal asunto. Es un mercado difícil, pero si se quiere mantener una calidad es muy importante contactar con gente seria, con distribuidores serios. Por ejemplo, nosotros hay una casa en Ecuador, que es la Casa Luker, que ese no tiene nada que ver, es un intermediario. Y esta gente compra el cacao en Ecuador, pero resulta que en Venezuela, en Colombia y en Perú también se produce un cacao muy bueno. Y yo estuve una vez con una delegación que vino aquí a través de la Politécnica de Valencia de Perú, de unas granjas cultivadoras de cacao, y cuando me ven Luker y tal, dice, si este nos compra a nosotros y lo vende como si fuera Guayaquil. Y claro, cuando tú analizas el cacao que ellos te presentan y eso, dices, pues sí, es que es casi igual. O sea que tienes que estar con un proveedor serio y luego pues dependes de las cotizaciones en bolsa. Para eso hay que tener un poco de riñón, como se suele decir, para poder aguantar los envites y a veces pues arriesgarte a esto parece que va a subir, entonces compra ahora más, o
cuando parece que va a bajar, compro menos. Yo, afortunadamente, eso no me encargo, porque eso es terrible. Y irse a Ghana o a Panamá, nosotros el que se compra en Panamá se compra también de una serie de familias, una cooperativa, que reúne a una serie de familias que son las que cultivan el cacao. Y allí está la abuela, la nieta, la bisnieta, la mamá, hombres verás pocos, pero todos los niños y mujeres los tienes allí. Y tú ya dices, qué lástima, pero es así. Esto tiene su parte también fea. Dime, dime. Ay, bueno, pues una de las casualidades de la vida. En Villajoyosa, que ahora han puesto un hotel que todo el mundo dice, porque este hotel se llama Ayón. Bueno, Ayón era un puerto romano del Mediterráneo. Villajoyosa ha tenido puerto toda la vida. Y bueno, pues por los motivos que fueran, que eso no te lo sé explicar, allí llegó cacao. Y entonces, como la tierra allí no es muy fértil, 4 limoneros y 4 naranjas, y nada, pues una de las cosas, aparte de hacer redes o ir a pescar, que vieron fácil, es que ese cacao que había llegado, pues si tú en casa lo molías simplemente con un molino de estos de granito, de fricción, y lo calentabas y luego lo enfriabas por la noche dejándolo al fresco, pues se hacían unas tabletas que iban envueltas además en un papel de estos groseros que se hacían entonces, que no se pegara mucho, y no se podía pegar mucho porque el contenido en grasa que tenían era a veces inferior al 20%, pues luego lo marcaban con un marcador y ya tenían lo que ahora se llama el chocolate a la piedra o de muchas maneras. Y entonces así empezaron más de 40 familias en Villajoyosa y se repartieron la zona geográfica de por aquí. O sea, había quien llegaba en un alarde de carro y de animales de tiro, pues hasta Castilla-La Mancha, lo que es ahora Albacete. Pero así empezaron, y empezaron más de 40 familias en Villajoyosa al ver que esto sí que era un negocio, porque eso se vendía. Porque ese chocolate, al tener tan poca grasa, tú te lo metías en el zurrón y ahí iba para cuando quisieras. Y cumplía su misión. Seguía teniendo la teobromina y seguía siendo energético, con lo cual la persona que lo tomaba, pues estaba estupendamente. Mejor que con el trozo de pescado seco. No, es que cada época ha tenido su momento. Los romanos si dominan el Mediterráneo es porque aprenden a hacer lo que nosotros ahora nos tomamos ahora como una delicatessen y antes era de lo más normal, el pescado seco, la hueva, la mojama, todos los salazones. En ese momento, en un barco romano siempre había para comer, aunque fueran salazones, y los otros no lo tenían, pues estos navegaban más, evidentemente. Pues aquí llega el cacao al puerto de Villajoyosa y las familias estas descubren que haciendo eso pues se pueden vivir o pueden llegar a ganar más que si están ahí recogiendo naranja o limón. Y así empezó. Vamos, hay libros por ahí que lo describen mucho mejor que yo solo los he leído y ahora me acuerdo de lo que ponían. Pero era curioso porque todavía quedan algunas casas en Villajoyosa. Estas familias hacían la casa de la siguiente manera. La vivienda aquí, con un patio, y luego un sótano. Pero un sótano que tenía que tener la entrada hacia el mar y la salida hacia la montaña que tiene allí, que es el Puigcampana. ¿Por qué? Porque los vientos más comunes eran los de levante. Entonces, el viento de la noche abrían, y el viento de la noche fresquito pasaba por allí y les enfriaba las tabletas de chocolate. Y tú vas, y hay sitios, yo los he visto en las casas, y está la casa arriba, bajas abajo, y el sótano son lejas de piedra o de ladrillo, donde dejaban ellos las formas de chocolate. O sea que es muy curioso. Dime. No, que somos los primeros que trajimos el cacao a Europa, ¿eh? Eso ya es cuestión de marketing.
Las mayores empresas de alimentación han sido suizas en un principio. Nestlé es una sociedad suiza que es la que todos conocemos y bueno, pues una de sus ramas, aparte de otras muchas que tiene, es la fabricación de chocolate. En Bélgica, pues no solo se hace el mejor chocolate del mundo según ellos. La Casa Godiva, que es posiblemente el mejor chocolate del mundo, es propiedad de una empresa turca. Lo digo porque como yo me conozco el sector, o sea que no está en Bélgica. Yo he estado además en Bruselas, en una de las cosas de Godiva, y bueno, bien, vale, pero que no hacen... Ahora, eso sí, tienen lo que te decía antes, ellos el cacao lo traen de aquí, y lo ponen de aquí, y solo de aquí, y si no hay cacao de ahí, no se hace. Entonces eso siempre sabe igual. Yo colaboré con una casa italiana que era Perugina. Perugina ahora es de Nestlé, Perugina cerró como casa propia, y esta gente hacía el bombón Bazzi, en italiano Bacci, que es beso, no sé si lo habéis visto, es un bombón que va en envuelta plateada, que Nestlé lo sigue vendiendo. Ese Bacci empleaba solo una cobertura especial, que además tenía hasta nombre de mujer, era la cobertura Luisa. Y la cobertura Luisa solo se hacía con cacao de la plantación de México de Río Carenero. Yo cuando oía todo eso era muy joven, claro, tenía 20 y pocos años, decía, madre mía. Pero que eso es así, para hacer una cosa bien, hay que hacerla más o menos siempre igual. Y que cuando tú cojas ese producto, chocolate o cualquier otro, no te defraude. Tú vas a pagar una cantidad por él, pero espera recibir un tipo de sabor y un tipo de producto. Si lo recibes, magnífico. La marca es buena, se va a vender y vas a volver a comprar. Pero si no, no. Eso ya es marketing, calidad, en fin, un conjunto de cosas. Pero vamos, mi misión, por ejemplo, yo he tenido la responsabilidad de controlar todo el producto terminado que hacemos en fábrica. Yo era el responsable del producto terminado. O sea, yo no era el responsable de que si esto va bien, esto va mal, ¿no? Cada uno tiene su sección, pero yo he sido director del panel de catas y yo con mi panel de catas, que somos unas 30 personas, nos hemos puesto 3 muestrecitas, 1, 2 y 3, utilizando 2 diferentes, es decir, habría 2 iguales y una diferente, y hemos intentado siempre encontrarlas. Eso se llama una cata triangular. ¿Para qué? Pues para que lo que ponemos en el mercado sea siempre más o menos igual, porque es que no puedes defraudar. Una buena marca, si quiere mantenerse, no puede defraudar al consumidor. Y aún así, hay reclamaciones, pero bueno, eso no se puede evitar. Cuando estás poniendo en el mercado muchas toneladas de chocolate, algo tiene que pasar, y a veces, por desgracia, pasan cosas ajenas a nosotros, en la mayoría de los casos, pero claro, la gente dice, no, aquí tú me dices garantía total, si no estoy satisfecho te lo tengo que decir, y te lo dicen. Oiga, mire, que me ha salido el chocolate y resulta que está todo blanco. Entonces tú dices, a ver, dígame el número de lote, identificar la partida, tenemos una cosa que se llama trazabilidad, tiras para atrás y dices, pues esto ha ido bien, vamos a ver. Entonces te vas a tu logístico, que es un grupo que trabaja para nosotros, y dices, vamos a ver, ¿quién hizo el servicio de tal punto a tal punto? Ay, es que como no tenemos, se lo encargamos a otro. ¡Anda! Y resulta que ese otro ha llegado, como no le recepcionaban en el supermercado el chocolate, lo ha dejado en el patio del supermercado en un mes de septiembre y se ha ido. Y le ha dado el sol. Claro, eso se ha estropeado. Entonces, muchas veces llegas a encontrar la causa. Hay otras que es inexplicable, pero afortunadamente son la minoría de los casos. Quiero decir con esto que es muy importante para mantener una calidad y poder, digamos, cobrar lo que se cobra por una cosa de estas, que no defraudes al consumidor. Porque si yo me estoy gastando un poco más para tener esto, quiero tener esto. No quiero que me pase lo que os contaba de la marca blanca, que tú compras hoy un chocolate, la que sea, no quiero nombrar a ninguna, que es marca propiedad de la cadena de distribución o de la empresa de distribución, y la compras 2 semanas más tarde o una semana más tarde, a veces, simplemente, y ya no está igual, es diferente totalmente. Y bueno, si estás ya un poco acostumbrado, como puede ser mi caso, dices tú, ¡hala, cacao africano! ¡Hala, aquí no hay cacao africano! ¿Aquí de dónde habrá venido este cacao que no sabe a nada? Eso es muy común.
muchos productos que los producen marcas privadas. Sí, hay muchas casas privadas que lo consumen. No, mira, el caso, nosotros colaboramos con gente, hay una planta en Gijona que se dedica a fabricar, bueno, para Mercadona. Las compras que estos señores hacen, muchas de ellas se han hecho a través de Valor, y entonces se compra pasta de cacao en origen, en Costa de Marfil. Tú puedes encontrar una pasta de cacao baratísima, y ya está, te traes la pasta de cacao y hacer chocolate. O puedes comprar ya hasta el chocolate, te lo pueden hacer en Costa de Marfil. Y te lo traes y ya está, pero claro, va a ser lo que les esté llegando y lo hacen como lo hagan. No vas a garantizar ahí tú que eso está en las condiciones que tú esperas. Pero claro, si por un céntimo resulta que vas a dejar de vender, pues tienes que buscar ese céntimo donde sea. Y la marca blanca no es que no cumpla con los requisitos, que es la primera cosa que os he puesto en la reglamentación que hay. Todos lo cumplen, pero no es lo mismo un cacao de una calidad y de una procedencia y con una mezcla adecuada que un cacao cualquiera que tiene que ser el barato. Bueno, más cosas, no. Pues nada, lo que siento, ya digo, no he podido traeros unas muestras, que sé que eso tiene mucho éxito, pero bueno, pues ya a ver de qué manera se puede compensar, porque esta charla, o una muy parecida, se dio con las festividades de San Alberto Magno ahí en Ciencias, y ahí sí que hubo una degustación. Bueno, pues muchas gracias por haber venido.